Explorando el cerebro, métodos y técnicas del estudio del sistema nervioso central. Primero, hablaremos de los métodos de ablación experimental. En el Laboratorio de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, el profesor da inicio a la primera clase del semestre. Bienvenidos al fascinante mundo de la neurociencia. Hoy exploraremos cómo estudiamos el cerebro humano. Existen muchos métodos y cada uno nos ayuda a entender mejor cómo funciona el sistema nervioso central. Empecemos con la ablación experimental. ¿Ablación? ¿Qué significa eso exactamente? La ablación consiste en eliminar o dañar una parte específica del cerebro, en este caso del ratón, para observar cómo afecta la conducta del animal. Esto nos ayuda a comprender el rol de ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, si eliminamos el área responsable del control motor, el animal no podrá moverse correctamente. Eso suena peligroso, pero debe ser muy útil para entender el cerebro. La ablación cerebral es una técnica utilizada por los científicos para estudiar cómo diferentes partes del cerebro controlan diversas funciones. Al dañar o eliminar áreas específicas del cerebro en animales de laboratorio como ratones, los investigadores pueden observar cómo estos daños afectan al comportamiento del animal. Esta técnica ha sido fundamental para desentrañar cómo el cerebro está organizado y cómo interactúa en sus diferentes regiones. Por ejemplo, si se lesiona el área relacionada con el movimiento, el animal pierde la capacidad de caminar o moverse con normalidad, lo que indica la importancia de esa región en el control motor. De manera similar, si se daña una parte relacionada con la memoria, el animal puede demostrar dificultades para aprender o recordar. Esta técnica no solo permite estudiar los efectos de lesiones cerebrales, sino también mejorar los tratamientos para trastornos cerebrales en humanos, como los causados por accidentes cerebrovasculares o lesiones traumáticas. Al dañar un área, los científicos logran mapear sus funciones y a su vez comprender cómo las distintas partes del cerebro se comunican entre sí para ejecutar tareas complejas. Métodos neuroquímicos. El cerebro humano es un órgano increíblemente complejo que se comunica no solo a través de impulsos eléctricos, sino también mediante una serie de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son responsables de enviar señales entre las neuronas, facilitando procesos como el movimiento, la memoria, el estado de ánimo e incluso la forma en que experimentamos el dolor. En los estudios neuroquímicos, los científicos investigan cómo estas sustancias viajan por el cerebro, cómo se distribuyen y cómo influyen en nuestra conducta. A veces, para poder rastrear estas sustancias, se usan marcadores especiales que permiten seguir su movimiento a través de técnicas de imágenes avanzadas. Por ejemplo, en estudios de enfermedades como el Parkinson, donde el cerebro no produce suficiente dopamina, una sustancia que ayuda a controlar el movimiento, estos métodos permiten a los investigadores observar cómo la dopamina se distribuye de manera incorrecta, afectando la capacidad del cuerpo para moverse con normalidad. Al usar estas herramientas, los científicos pueden identificar áreas del cerebro donde los neurotransmisores no están funcionando correctamente y así desarrollar tratamientos más efectivos para estos trastornos. Este método es muy importante para la investigación, ya que nos permite estudiar cómo funciona cada región del cerebro, pero no siempre podemos aplicar estos métodos en humanos de forma directa. Entiendo. ¿Pero qué pasa si necesitamos saber más sobre otras partes del cerebro? Pasemos a los métodos neuroquímicos que se usan para estudiar las sustancias químicas. Al entender cómo se distribuyen y funcionan, podemos conocer mejor cómo se regulan las funciones cerebrales. ¿Cómo sabemos qué sustancias químicas son importantes? Ejemplo, en un experimento podemos usar sustancias radiactivas para estudiar cómo los neurotransmisores como la dopamina se distribuyen en el cerebro. Si una persona tiene un déficit de dopamina, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, esta técnica nos muestra cómo la dopamina no llega correctamente a las áreas del cerebro involucradas en el movimiento. Eso suena increíble. ¿Y cómo lo vemos? Así, podemos ver en imágenes cerebrales cómo se distribuyen estos neurotransmisores en el cerebro. O sea que podemos ver en tiempo real cómo funcionan los neurotransmisores. Métodos y técnicas a nivel molecular.
En la neurociencia moderna, una parte fundamental del estudio del cerebro es entender cómo los genes y las proteínas influyen en nuestro comportamiento. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un conjunto de instrucciones codificadas en el ADN que determinan cómo se desarrollan las células y qué funciones realizan. En el caso del cerebro, los genes dictan cómo se forman las conexiones neuronales, cómo responden a los estímulos y cómo se regulan procesos como el aprendizaje y la memoria. Al manipular estos genes, los científicos pueden estudiar de manera más precisa cómo su alteración afecta al comportamiento. Por ejemplo, mediante la técnica de mutación dirigida, los investigadores pueden cambiar una secuencia específica de ADN en una célula o animal. Esto les permite observar cómo la ausencia o el cambio de una proteína particular afecta el comportamiento o las funciones cerebrales, abriendo la puerta a nuevos descubrimientos en enfermedades cerebrales y trastornos del comportamiento. Pasemos a la psicobiología a nivel molecular, donde nos enfocaremos en cómo los genes y las proteínas del cerebro afectan el comportamiento usando herramientas como la mutación dirigida al estudio del ADN. Wow, nunca imaginé que los genes tuvieran tanto que ver con cómo nos comportamos. Por ejemplo, en los ratones knockout les insertamos genes mutados que les impiden producir ciertas proteínas, lo que nos permite ver el impacto de la falta de una proteína en el comportamiento. Así que eliminando una proteína, podemos ver cómo cambia el comportamiento de un animal. El proceso de modificar los genes de los ratones llamados ratones knockout es una herramienta valiosa en la investigación científica. Este proceso consiste en eliminar o modificar un gen específico, lo que impide que el animal produzca una proteína esencial para ciertas funciones. Al estudiar estos ratones, los investigadores pueden observar qué ocurre cuando una proteína falta, lo que les permite entender cómo influye su presencia en el comportamiento y la función cerebral. Por ejemplo, algunos estudios modifican genes que controlan el aprendizaje o la memoria, lo que le permite a los científicos analizar cómo estos procesos se alteran cuando se bloquea la producción de proteínas clave. Este tipo de experimentos nos da pistas muy importantes sobre el papel de las proteínas en el cerebro y cómo las alteraciones genéticas pueden estar relacionadas con enfermedades neurológicas. Si quitamos una enzima esencial para el aprendizaje, como lo hemos hecho en algunos estudios, vemos que el animal tiene dificultades para aprender nuevas tareas. Esto nos ayuda a comprender los procesos que hacen posible el aprendizaje en los humanos. Increíble. Así que al comprender cómo afectan los genes al comportamiento, podemos aprender más sobre las enfermedades cerebrales. Finalmente, la genética juega un papel fundamental no solo en el comportamiento animal, sino también en cómo nos afecta a los seres humanos. Los avances en genética, al manipular secuencias de ADN y observar sus efectos en los cerebros de los animales, nos permiten avanzar hacia el entendimiento de cómo las alteraciones genéticas pueden influir en enfermedades mentales, trastornos del comportamiento y problemas cognitivos. Por ejemplo, estudios genéticos pueden ayudarnos a comprender mejor trastornos como la esquizofrenia, el autismo o la depresión, ya que muchos de estos trastornos tienen una base genética que afecta las funciones cerebrales. Al conectar los estudios de animales con las enfermedades humanas, los científicos pueden trabajar hacia nuevas terapias y tratamientos más efectivos. Métodos a nivel de circuitos en el sistema nervioso central. El cerebro es como una gran red de caminos conectados entre sí, formada por miles de millones de células llamadas neuronas. Estas neuronas se comunican entre ellas y forman lo que conocemos como circuitos neuronales. Estos circuitos son como pequeñas autopistas donde viajan las señales que nos permiten hacer todo lo que hacemos, desde mover un dedo hasta recordar un momento feliz. Cada parte del cerebro tiene su propio circuito que se encarga de una tarea específica. Algunas zonas están relacionadas con el control del movimiento, otras con las emociones y otras con el pensamiento y la memoria. Para los científicos, entender cómo funcionan estos circuitos es muy importante. Al estudiar cómo las neuronas se conectan y comunican, pueden descubrir más sobre cómo el cerebro controla el cuerpo y cómo ciertas enfermedades afectan esta comunicación. Usando técnicas avanzadas, los investigadores pueden estudiar estos circuitos en detalle, activando o desactivando áreas específicas del cerebro y observando qué sucede con el comportamiento del animal. Con el tiempo, estos estudios nos ayudan a entender mejor cómo funciona el cerebro humano y cómo tratar enfermedades que afectan estas redes neuronales. Ahora, los métodos a nivel de circuitos. El cerebro funciona a través de una red de conexiones entre neuronas. Con técnicas avanzadas como la optogenética, podemos manipular estas conexiones para estudiar su función. ¿Qué es la optogenética? Usamos luces de diferentes colores para activar o desactivar áreas específicas del cerebro en tiempo real. De esta manera, podemos ver cómo un circuito neuronal específico afecta al comportamiento del animal.
Eso es como tener un control remoto para el cerebro. La optogenética no solo nos permite manipular circuitos cerebrales, sino que también nos ayuda a observar cómo estos circuitos interactúan y afectan el comportamiento en tiempo real. Usando impulsos de luz para activar o desactivar áreas muy específicas, los investigadores pueden estudiar con precisión cómo las conexiones neuronales influyen en actividades como la toma de decisiones, el control emocional o el aprendizaje. Gracias a esta herramienta, podemos ir más allá de lo que sabíamos sobre cómo el cerebro controla el comportamiento. La capacidad de activar un circuito exacto dentro del cerebro de un animal y ver su reacción inmediata es un paso muy importante para comprender las bases biológicas en muchas conductas, tanto en animales como en humanos. Además, la optogenética permite investigar patologías neurológicas como los trastornos del ánimo o los problemas de memoria, al estudiar cómo las alteraciones en circuitos específicos pueden dar lugar a ciertos síntomas. Esta tecnología es como tener una especie de interruptor para partes concretas del cerebro y abre la puerta a un sinfín de estudios sobre cómo las áreas cerebrales están conectadas y qué función desempeñan en nuestros pensamientos y acciones. Si activamos una zona del cerebro relacionada con la recompensa y el animal se comporta de manera diferente como si estuviera buscando recompensas, con esto se logra entender cómo los circuitos cerebrales afectan nuestras emociones y decisiones. Eso es impresionante. De veras cambia la forma en que pensamos sobre el cerebro. Métodos conductuales para estudiar el sistema nervioso central. Los métodos conductuales son fundamentales para comprender cómo las alteraciones en el cerebro se reflejan en el comportamiento. A través de las diversas técnicas, los científicos observan cómo los animales reaccionan a diferentes situaciones y cómo sus respuestas pueden ofrecer pistas sobre el funcionamiento del área específica del cerebro. Estos enfoques permiten estudiar funciones cognitivas complejas como la memoria, el aprendizaje y la orientación espacial, que son esenciales para entender cómo procesamos y respondemos a nuestro entorno. Las respuestas observadas en los animales proporcionan valiosa información sobre cómo estos procesos ocurren en el cerebro humano. Los métodos conductuales ayudan a entender cómo las alteraciones cerebrales se vuelven cambios en el comportamiento, como en el laberinto de agua de Morris, donde vemos cómo los animales usan su memoria espacial para encontrar una plataforma sumergida. Eso parece muy difícil para el ratón. Si un animal tiene daño en áreas del cerebro como el hipocampo, su capacidad para orientarse en el laberinto será limitada. Esto nos da pistas sobre cómo ciertas estructuras cerebrales son esenciales para funciones como la memoria y el aprendizaje. Así que podemos aprender sobre la memoria humana observando a los ratones. Los métodos conductuales son herramientas clave para explorar cómo los animales, como los ratones, utilizan su memoria espacial y sus habilidades cognitivas. Estos métodos permiten estudiar cómo los daños en ciertas áreas del cerebro pueden afectar la capacidad de un animal para orientarse y realizar tareas. A través de estos experimentos se pueden obtener informaciones cruciales sobre cómo el cerebro humano maneja funciones complejas como la toma de decisiones, la memoria y el aprendizaje, proporcionando una base para entender trastornos cerebrales y mejorar tratamientos en humanos. Estos experimentos conductuales, junto con las técnicas moleculares y neuroquímicas, nos permiten obtener una imagen más completa de cómo el cerebro controla el comportamiento. ¡Qué increíble! Todo esto nos ayuda a comprender más sobre el cerebro humano. Cada técnica tiene su propósito y sus limitaciones y combinándolas podemos obtener una visión más clara de cómo funciona el cerebro. Observando el comportamiento, alterando circuitos cerebrales y analizando moléculas, podemos avanzar en el estudio del cerebro y las enfermedades que lo afectan. Nunca había pensado que las herramientas diferentes trabajan juntas para entender el cerebro. En resumen, la ciencia del cerebro es compleja, pero con métodos como estos cada día estamos más cerca de entender cómo funciona el sistema nervioso y cómo podemos mejorar la salud mental y cognitiva de las personas. Gracias por la explicación. Ahora tengo mucho más ganas de aprender sobre neurociencia. Como hemos visto, el estudio del cerebro es una tarea compleja y multidisciplinaria. Las técnicas avanzadas como las de manipulación de circuitos neuronales, las pruebas conductuales y los estudios moleculares y neuroquímicos nos permiten obtener una visión cada vez más clara sobre cómo funciona este órgano tan importante para nuestra vida cotidiana. El progreso en estos métodos no solo ayuda a entender mejor el cerebro, sino que también abre las puertas a nuevas formas de tratar enfermedades neurodegenerativas, trastornos mentales y mejorar la salud cognitiva. Al combinar estas herramientas, avanzamos hacia un futuro donde podamos comprender más profundamente el cerebro humano.
y tal vez encontrar soluciones innovadoras para los retos relacionados con él. Eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos.